así como te recomendó tu abuelo. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Soy el farol de los enamorados, la luna. Pórtense bien, cuatitos, o se los lleva el coloradito. Refranes y coplas son elementos que usa el denominado gritón para anunciar las cartas en el juego de la lotería. ¿Alguna vez te preguntaste por qué esas ilustraciones en sus cartas? ¿Quién las escogió? ¿Cómo la Lotería Mexicana adoptó su estilo tan particular? Muy distinto al loto que se juega en todo el mundo. ¿Desde cuándo se juega? En este video te cuento lo que debes saber sobre la historia de la Lotería Mexicana. El juego de la Lotería Mexicana, como la conocemos hoy en día, tiene distintas influencias culturales. Verás, la forma en que se juega está vinculada a un juego de azar que se practica desde hace un par de miles de años en China, el Keno. También se menciona el surgimiento de juegos similares en la antigua Roma. Hay quienes aseguran que los piratas tenían un juego parecido donde se apostaba la cabeza de sus prisioneros. La influencia de dichos juegos de azar daría origen al loto. El loto era un juego italiano muy popular en el año 1400. Este juego era una baraja numerada de 90 piezas y a cada jugador se le asignaban 5 números. El ganador sería el primero en completar su serie. A partir de ese momento, se iría dando a conocer por distintos países de Europa y eventualmente llegaría a España. A México la lotería llega en 1769, pero solo estaba al alcance de la aristocracia colonial, es decir, solo las personas ricas tenían acceso a una lotería entonces. No pasó mucho tiempo para que la lotería pasara de las manos de algunos pocos a ser de conocimiento popular. Durante la Guerra de Independencia de México, entre 1810 y 1821, la lotería era el pasatiempo de los soldados, que cuando regresaron a sus casas, la llevaron con ellos. Las primeras loterías eran piezas artesanales inspiradas en retablos, hechos a mano y de una diversidad increíble. Dichas loterías tenían el reflejo de la personalidad y toque particular de cada artesano, pues entonces no había una serie regular ni ninguna guía que dijera qué personajes ilustrar. En la descripción del video dejo 3 que en lo personal son las que más me gustan. Tomando esto en cuenta, podemos deducir que el número de loterías era pequeño. Estas loterías comenzarían a darse a conocer y a ganar popularidad en las ferias ambulantes. Es en estas ferias donde surge un elemento distintivo muy importante de la Lotería Mexicana, el gritón. No, el gritón de las ferias era bastante diferente. El gritón. Este personaje no solo tiene la responsabilidad de anunciar las cartas. El gritón nació de la necesidad de llamar la atención de posibles jugadores. Para cumplir con esto, gritaba hacia los participantes refranes o inventaba coplas como «Ah, qué salto ha pegado tu hermana al ver a la verde rana». Hasta este momento hemos visto cómo la Lotería Mexicana ha ido adoptando algunos de sus elementos distintivos, pero aún falta responder una pregunta muy importante. Personajes y cartas que conforman la lotería actual, ¿de dónde salieron? ¿Quién los escogió? Para responder a esa pregunta, tenemos que volver al siglo XIX con el empresario francés Clemente Jacques. Don Clemente llegó a México importando distintos productos como la baraja española, cereales y semillas, municiones y un favorito personal, el confeti. Don Clemente fue pionero en la industria procesadora de alimentos, pues se acredita la fundación de la primera fábrica procesadora de alimentos enlatados en México. En aquel entonces, las loterías aún se hacían de forma artesanal y su producción era pequeña. Clemente, aprovechando sus imprentas, las que usaba para las etiquetas, le daría un giro a esto, pues produciría su propio diseño de la lotería, que al ser tan accesible, rápidamente se esparció por todo el país.
En sus cartas podemos reconocer tanto elementos mexicanos como franceses. Lo que concierne a la cultura francesa son esas cartas tomadas del tarot, el sol, la luna o la muerte, por ejemplo. Por otro lado, en algunas loterías se coloca la muerte haciendo alusión a la tradición del Día de Muertos. Otro elemento cultural mexicano es la chalupa, transporte usado en el lago de Xochimilco. El camarón por su refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y así es como tenemos las imágenes de la lotería que todos conocemos hoy en día. Don Clemente cuenta con el registro de las cartas originales de la lotería, igual que su marca, Pasatiempos El Gallo, fábrica que al día de hoy sigue en operación. Además de la lotería puedes comprar otros juegos tradicionales como serpientes y escaleras. Dato curioso sobre la lotería: el juego, tableros y cartas del juego que la mayoría conoce tiene una segunda parte. El primer juego va de la carta 1 a la 54. Este segundo es una continuación donde se va de la carta 55 a la 108, por mencionar algunas cartas de este mazo que hacen alusión al folclore mexicano están el pintor, el jarabe tapatío, el tlachiquero y la piñata.